Bueno, llegó el momento de escuchar la colaboración del abogado y notario Ángel Pérez García. Han surgido muchas preguntas a raíz de los temas que ha estado tocando y que tienen que ver con el mes del testamento, que ya sabemos que no es un mes, que van a ser 4 meses, pero en serio que hemos ido conociendo tanto los nombres de los actores de un testamento, que fue de lo último que conocimos, quién es el albacea, quién es todo esto que no sabíamos, bueno, y que hoy ya aprendimos. Hoy, ¿qué vamos a aprender con relación a los testamentos? Angelito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Una vez más. Carlitos, muchas gracias, muy buen día, empezando semana con un tema que no ha dejado de tener pues esa importancia de este mes del testamento, que son 4 meses, y que hoy hablaremos, no obstante que ya terminó septiembre, hablaremos de una parte importante que es crucial en los testamentos y que se llama el nombre de testamentos inoficiosos. Inoficiosos. Como ya establecimos en varias entregas, el testamento es disponer libremente de sus bienes de manera personalísima. El disponer de sus bienes también implica algo que es importante: dejar alimentos. El no dejar alimentos establecidos en un testamento recibe el nombre de un testamento inoficioso. Se puede corregir, se puede salvar. ¿Y qué implica esto, Carlitos? Implica algunas cuestiones que gente muy joven, estando con hijos menores de edad, hacen su testamento. ¿Tienen la obligación de dejar alimentos? Por supuesto. Por supuesto. ¿Tienen la obligación de nombrarle a un tutor, a un curador? Efectivamente. Ahora, ¿a quién hay que dejarle alimentos? El testador lleva a cabo su pliego testamentario y dispone de sus bienes. ¿A quién se le dejan alimentos? Primero, se le deja en orden a los descendientes menores de 18 años. En segundo lugar, a los descendientes mayores de edad que estén imposibilitados para poder trabajar. Y algunos que son mayores y que sabemos que son incapaces de poder llevar a cabo sus propias actividades por alguna discapacidad que tengan. Los mayores de edad que estén estudiando hasta que obtengan su título profesional, siempre y cuando sus estudios no sean interrumpidos, porque son interrumpidos, pues entonces ya no se genera esa continuidad en la obtención de su título. ¿A quién se le dejan alimentos también? Al cónyuge supérstite. Fallece el esposo, queda la esposa y tiene el derecho de recibir alimentos de la parte hereditaria que a ella le corresponde. En caso de haberse casado por separación de bienes, tiene derecho a recibir alimentos. ¿Quién más? El cónyuge supérstite varón, en caso de fallecimiento, también tiene derecho a recibir alimentos. Nuevamente, hay una regla general y nos desviamos un poquito en materia de alimentos. Todo mundo tiene derecho a recibirlos, de aquellos que tienen la posibilidad de otorgarlos. Se deben de justificar en materia de alimentos 2 elementos que son importantes: la posibilidad y la necesidad. Si alguien tiene posibilidad pero el otro no tiene necesidad, obviamente no hay una obligación como tal de alimentos. ¿La concubina tendrá derecho a alimentos? Claro. Si el cónyuge supérstite, varón, cónyuge supérstite, mujer, tiene derecho a recibir alimentos, al estar en concubinato también tiene derecho a alimentos, también en los mismos términos que un cónyuge también, hombre o mujer. Recuerden que solamente la obligación de dar alimentos es para aquellas personas que tienen la posibilidad de darlos. Obviamente, los parientes más cercanos que tengan la obligación, es decir, tienen la obligación de darlos, y los que tienen el derecho de recibirlos. Y un ejemplo clásico: fallece el hijo, la cónyuge no tiene medios o posibilidades para dar alimentos, dejó bienes y deja como herederos a los abuelos, papá y mamá. ¿Quién tiene derecho a dar alimentos? Del acervo hereditario van a tomar una parte que le corresponda para poder otorgarle alimentos a aquellos menores de edad. Entonces, no solamente son los alimentos en vida, sino también a través de una disposición testamentaria se tiene que establecer la obligación que tiene dar alimentos a aquellas personas que tienen derecho a recibirlo. O sea, se mueren, pero el compromiso queda.
Claro, digo, vamos a ver una parte más adelante importante, los hijos póstumos. La persona hace su testamento, su cónyuge está embarazada, llega a faltar. Es un hijo póstumo, nació después, ¿tiene derecho a alimentos? Claro que tiene derecho a alimentos. No obstante que ya haya fallecido, el que no ha nacido inclusive, tiene derecho a recibir esos alimentos. Entonces, existe la obligación de dar alimentos cuando existe también una omisión en el testamento. Y surge una palabra que seguramente para muchos es desconocida, el hijo preterido. ¿Qué es el hijo preterido? Es aquel hijo que se omitió mencionarlo en el testamento. ¿Y cuántas veces hemos mencionado en la notaría que llega el señor y dice, a este hijo ya le di su herencia? No es una herencia, es una donación, pero así lo establecen. Ese hijo ya no lo voy a meter en el testamento. Es un hijo preterido, es un hijo que se les olvidó. ¿Se le olvidó? O simplemente él dijo, no quiero que aparezca en el testamento y no lo menciona. Hijo del matrimonio o fuera del matrimonio o del primer matrimonio, pero se le olvida mencionarlo. Entonces, ese hijo, no obstante que si el día de mañana cae dentro de los supuestos de recibir alimentos, tendría el derecho de recibirlos. Un hijo olvidado, un hijo que se les olvidó, que omitieron mencionarlo en el testamento. Si no se le olvidó, no sabía que lo tenía y apareció después. ¿Es así? No, ¿O es otra figura? No, es otra figura diferente. Tendría que reconocer, un hijo se puede reconocer en vida, lo tuve, no lo fui a registrar, hoy llego y me presento voluntariamente a reconocerlo, ya es mi hijo. Segundo, una prueba de paternidad que también hoy si no se la llevan a cabo, hay una presunción de que es el hijo. O una de las maneras de reconocer a un hijo no reconocido es por testamento. En este momento reconozco como mi hijo a fulano de tal. En el testamento puede ser reconocido y tiene todos los derechos. Ahora, los alimentos no son renunciables. Porque tengo 16 años, ya no quiero nada porque mi papá nunca me omitió en el testamento. No son renunciables los derechos a los alimentos. No es un objeto de transacción que, bueno, voy a negociar con mis hermanos que yo les doy una cosa y a cambio de que me den otra cosa. No es una manera de poder hacer una transacción, medio de transacción, la cuestión de alimentos. Ahora, ¿qué son los alimentos? Alimentos no solamente hablemos de que es comida. Por alimentos debe entenderse es comida, vestido, habitación, asistencia médica y por supuesto la educación hasta lograr un título universitario. Y para las mujeres, por ahí en algún artículo establece que mientras no contraigan matrimonio y vivan honestamente. Son cuestiones muy, difíciles de poder decir. Más en estos ¿qué tiempos? Es vivir honestamente? Es muy relativas las palabras, pero está establecido así en el Código Civil. Ahora, debemos de tomar en cuenta que la posibilidad que tienen de darlos, tienen la misma posibilidad de recibirlos. Hay que justificar los dos extremos en materia de alimentos. Alguien que tiene y alguien que necesita. Porque si alguien tiene y el otro no necesita, no es una obligación como tal, demostrando los supuestos que no necesariamente entran dentro de ese parámetro para dar alimentos. Ahora, si la herencia no alcanza para dar alimentos a todos los que tienen derecho, ¿a quiénes se les dan en orden prioritario? A los descendientes, al cónyuge, a la concubina y a los ascendientes. Descendientes son los hijos, nietos, cónyuge, concubina, ascendientes, papá o mamá. Y bueno, pues hablamos lo que es el hijo póstumo. El hijo póstumo, hay dos tipos de hijos póstumos que establece el Código Civil. El primero es el que nace después de la muerte del testador. Hace su testamento y nace en el intervalo que él llega a fallecer. Es un hijo póstumo, tiene derecho a la herencia, por supuesto que tiene derecho a la herencia y a los alimentos. Y el hijo preterido famoso es el hijo omiso, el hijo olvidado. Y en algunas ocasiones el testador lleva a cabo su testamento, esposo, esposa llevan a cabo su testamento y resulta que conciben el hijo después de otorgar su testamento. El testamento es omiso, pues ese hijo ya le pusieron después su nombre y el día de mañana, si sigue vigente ese testamento,
ya no entró ese hijo dentro de ese testamento. Entonces, ese testamento es inexistente por no haber contemplado el nacimiento de ese hijo con posterioridad. Bueno, pues ahí está. Esto no lo conocía, de esto no conocía absolutamente Pues, nada. Carlitos, creo que estamos en las circunstancias de poder dar estos consejos, esta idea de cómo elaborar su testamento y no dejen a la deriva esta buena decisión. Pues una vez más, gracias. Carlitos, muchas gracias. Gracias a ti. Es el abogado y notario Ángel Pérez García.